Esta conferencia comenzará a grabarse. Hola, buenas tardes. Bienvenidos a esta nueva webinar que hemos organizado hoy sobre el tema de los ópalos. Esta serie de webinars, que hoy ya se cumple el número 13, las hemos organizado para dar a conocer las más variadas facetas de la geología a todos los públicos. Por eso las hacemos en abierto. Y en esta ocasión, Cristina Rezca nos hablará de los ópalos. Unas gemas realmente fascinantes y muy distintas de todas y que yo creo que a todos nos gustan y que queremos saber mucho de ellas. Ella nos hablará sobre su historia, sobre las leyendas, pero sobre todo también de cómo se han formado y las características gemológicas para diferenciarlas. Y nada más. Voy a presentar quién es Cristina Rezca. Muchos de vosotros la conocéis, es una colegiada nuestra y trabaja en la ONG Geólogos del Mundo. Cristina Rezca estudió Ciencias Geológicas en la Universidad Complutense y después convalidó y acabó sus estudios de Ingeniería Geológica en la Universidad Central de Venezuela. Allí, en Venezuela, desarrolló su primera etapa profesional en la geología del petróleo en la Compañía de Petróleos de Venezuela y durante 11 años. Años después regresó a España. Como ella también es gemóloga por el Instituto Gemológico Español, desarrolló ya la segunda etapa de su vida profesional como gemóloga, dando clases, por una parte, dando clases en el Instituto Gemológico Español, donde es profesora especializada en el curso de gemas de origen orgánico o biogénico, y también trabaja como tasadora y como gemóloga. Y bueno, ya nada más, yo creo que le podemos dar paso y que nos hable de los ópalos, que es una piedra que yo creo que a todos nos gusta mucho. Adelante, Cristina. Buenas tardes a todos. Quería agradecer al Colegio de Geólogos que me permita la oportunidad de dirigirme a vosotros para contaros un poco sobre el ópalo, que es una de mis piedras favoritas. Y bueno, no soy especialista en ópalos, pero bueno, dentro de lo que sé, trataré de contestar a todas las preguntas que me hagáis. Y bueno, vamos a empezar. Este va a ser el contenido de la presentación. Primero vamos a ver qué es el ópalo, para los que no sepamos, porque en esta presentación hay geólogos, pero también hay otras personas que no son geólogos, y para que todo el mundo pueda, digamos, acceder a ese conocimiento. Las características, los tipos de ópalo que hay, su formación, un poco de leyenda e historia, su clasificación, los factores que intervienen en su evaluación y ejemplos de ópalos de los principales países productores. Entonces aquí tenemos que el ópalo es sílice hidratada, como podéis ver aquí en la fórmula, es sílice, oxígeno y moléculas de agua presentes en diferentes formas. Es amorfo o parcialmente cristalizado y está compuesto por esferas de sílice de tamaño microscópico. La cantidad de agua que tienen los ópalos puede variar entre el 10 y el 20%. El ópalo está considerado un mineral por el Instituto Internacional de Mineralogía desde 1958, a pesar de que no se trata de un mineral verdadero, ya que está compuesto por varios minerales de sílice, como son los polimorfos del cuarzo, la cristobalita y la tridimita, y por sílice amorfa. Y además, cuando se trata de ópalo amorfo, no tiene ninguna estructura cristalina para calificar como mineral, pero por razones históricas se ha considerado así. Aquí tenemos sus principales características, que son que puede presentarse en diferentes tonalidades, incoloro, blanco, amarillo, rojo, verde, marrón, negro, azul. El lustre puede variar entre vítreo, ceroso, grasiento, puede ser opaco también. La dureza es media, de 5,5 a 6,5, con una baja tenacidad. Su fractura es irregular y también puede ser concoidea. Su peso específico es de 1,9 a 2,3, dependiendo de lo sólido que sea el ópalo y de la porosidad que tenga o la cantidad de agua que tenga. Su raya es blanca. La naturaleza óptica es isótropo
y su índice de refracción es de 1,400 a 1,460, es monorefringente. Bueno, tenemos entonces dos tipos de ópalo principales. Uno de ellos es el ópalo precioso o noble, que es el que más nos interesa desde el punto de vista gemológico, que presenta el fenómeno del juego de colores. Y está formado por esferas de sílice coloidal que han sido ordenadas centradas en caras de cubos o de hexágonos muy compactas. Las esferas varían en su tamaño y según el tamaño de estas esferas ordenadas nos va a dar diferentes colores espectrales, que son los que forman el juego de colores. Luego tenemos el ópalo común y el llamado Poch en Australia, que son ópalo que no presenta juego de colores. Entonces, estos ópalos, a diferencia del anterior, tienen las esferas desordenadas, deformadas o con diferentes tamaños de esfera, por lo tanto no sirven como rejilla de difracción para la luz que entra a través de ellos y por lo tanto no presenta juego de colores. Algunos de estos ópalos, el llamado ópalo común, presenta la presencia de cristobalita o tridimita y pueden tener algún grado de microcristalinidad. Bueno, en cuanto a su formación, el ópalo es un mineral secundario que se origina a raíz de la alteración del agua por alteración hidrotermal que sufren los silicatos ya presentes en las rocas. Tenemos alteración de tobas volcánicas, basaltos, sedimentos ricos en sílice de aguas profundas, algunos otros sedimentos formados también por microorganismos silícicos. Los ópalos amorfos, y cristobalita y piridimita, se forman en un entorno de baja presión y baja temperatura. También se pueden encontrar en fisuras, grietas y cavidades de rocas volcánicas y rocas sedimentarias donde puede precipitar formando nódulos, venas y capas. Aquí vemos un ejemplo de una roca de Australia, que sería una arenisca ferruginosa, en la cual vemos una capa de ópalo que se debió formar digamos, en una fisura entre dos rocas. En este caso se trata de ópalo precioso. Luego también tenemos el ejemplo de la gran cuenca artesiana de Australia como ejemplo más importante en la formación de ópalos preciosos y no preciosos, que se forma a partir de una solución coloidal y a medida que de sílice y a medida que circula por el subsuelo va recogiendo y enriqueciéndose en sílice hasta que llega un momento en que se satura y se produce la creación de la depositación del gel de sílice que luego va a constituir el ópalo. Aquí tenemos en rocas volcánicas de México que se forma en huecos que son burbujas que se han creado en la lava, a donde van a parar los líquidos hidrotermales ricos en silicio, que también cuando llegan a estar saturados se precipitan. Pueden presentar también unas inclusiones como orblenda, goetita, cuarzo, cristobalita, tridimita y pirita. Vamos a ver un poco de leyenda e historia del ópalo. Su nombre podría provenir del griego opalius, que se refiere a cambio de color. También se menciona un posible origen del sánscrito upala y más tarde del latín opalus, que significaba piedra preciosa. En el año 775 después de Cristo, el romano Plinio el Viejo, en su libro Naturalis Historia, se maravillaba de esta gema que englobaba todos los colores del arco iris, el rojo del rubí, el verde de la esmeralda, el amarillo del topacio, el azul del zafiro y el morado de la amatista. Muchas culturas desde la antigüedad han acreditado el ópalo con orígenes y poderes sobrenaturales. La leyenda de árabes dice que se formaba al caer los rayos del cielo. Los antiguos griegos creían que el ópalo tenía poderes que daban videncia y protegían de la enfermedad.
Los aborígenes australianos piensan que su creador bajó a la Tierra para informar a los hombres sobre la paz, y que al pisar las piedras de allá de Australia y levantarse, quedaron todas iluminadas por los colores del arco iris. También en la India había una leyenda que involucraba a la diosa del arco iris, que se disputaba su amor varios dioses, y el dios más importante decidió transformarla en nube y de la lluvia de esa nube que cayó el agua se formaron los colores del ópalo. Bueno, en cuanto a la historia propiamente dicho, tenemos que en una cueva de Kenia consiguió Luis Leakey, el famoso antropólogo, artefactos de ópalo que se remontan a 4000 años antes de Cristo. En Europa llevamos ya más de 2000 años usando el ópalo de unas minas procedentes de la actual Checoslovaquia, o sea, la actual Eslovaquia, que se llamaba Yacimiento de Chernovitz, pero que comercializó mucho Hungría durante la época del Imperio Austrohúngaro. Este ópalo se llevaba para Europa y para Medio Oriente. En América, simultáneamente, en los sitios donde actualmente se encuentran México, Perú y Honduras, existían ya diferentes tipos de ópalo que utilizaban los aborígenes para hacer sus joyas y sus objetos preciosos. Los españoles que fueron a la conquista de América trajeron piedras de ópalo de allá de Centroamérica y las llevaron, y de Sudamérica, y las trajeron a España, y también se empezaron a comercializar a principios del siglo XVI. Bueno, en la historia, entonces, llega un momento en que Australia se hacen unos descubrimientos muy grandes de ópalo y se inunda el mercado de ese producto de extremada calidad. Al principio no era muy aceptado en Europa porque pensaban que esos colores tan brillantes no podían ser naturales, pero después poco a poco pues la gente se fue convenciendo, se fue utilizando cada vez más, y durante un tiempo, a finales del siglo XIX, del siglo XVIII y principios del XIX, el ópalo cayó como en desuso y en desgracia debido a una leyenda que decía que aportaba mala suerte. Esto lo veremos un poco más adelante. A finales del siglo XX se empezó a comercializar el ópalo de Etiopía, que también es un ópalo muy bonito, con unos colores muy característicos. Hay diferentes tipos de ópalo de Etiopía, y luego veremos ejemplos de todos ellos. Además de estos lugares que he mencionado, como son Australia y Etiopía, existen muchos otros países donde hay ópalo. Y luego más adelante veremos un mapa de los principales sitios. Bueno, aquí tenemos el libro de Historia Naturalis de Plinio el Viejo, donde él hablaba de las gemas y de algunas piedras. En aquella época se usó como amuleto, y la corona del emperador del Sacro Imperio Romano contenía un ópalo muy importante y muy apreciado por el imperio. Este es el libro que hablaba antes, escrito por Sir Walter Scott, que a partir de su trama, donde una de las protagonistas tenía un ópalo que le atribuía a la mala suerte que sufrió, entonces esa creencia se transmitió, aunque posiblemente también haya otras razones de índole comercial, porque el ópalo competía con otras gemas importantes, y entonces al ponerse de moda pues también afectó el mercado. La reina Victoria de Inglaterra fue una gran amante de los ópalos, y su esposo, el príncipe Alberto, que diseñaba joyas para ella, diseñó una tiara que estaba formada por oro y ópalos y 2600 diamantes, con collar pendiente y broche a juego. Cuando la reina Victoria empezó a usar los ópalos, dejó de, digamos, empezó a perderse la leyenda negra, y ella regalaba ópalos a sus hijas y a sus familiares, de manera que el ópalo se puso de moda, porque acordémonos que Australia era parte del Reino de Inglaterra. Entonces pues los ópalos se popularizaron y se extendieron por todos los rincones del planeta. A finales
del siglo XIX y principios del XX, cuando empezaron las nuevas formas de arte como el Art Nouveau, el Art Deco, etc., se popularizó mucho el ópalo, y sobre todo en joyas y en objetos decorativos, como podemos ver aquí un ejemplo de esta maravillosa libélula creada por Lalique, que está en la colección del Museo de Gulbenkian en Lisboa, y que aconsejo muchísimo que vayan a verlo porque es un museo muy bonito y tiene una de las colecciones más importantes de Art Nouveau, en el cual se utilizaba mucho el ópalo. Bueno, tenemos ópalos célebres en la historia, que se incluyen uno muy grande de casi 3.000 quilates de Eslovaquia, que está en el Museo de Hungría, y un ópalo gigantesco extraído en Australia, que está expuesto en el American Museum of Natural History. También tenemos un ópalo de Andamuca, que obsequiaron los australianos a la reina Isabel, su jefe de Estado. Entre otros ópalos célebres está el Orphanus, que era el que pertenecía a la corona del Sacro Imperio Romano que he mencionado antes, y uno de los más famosos es el que le regaló Napoleón Bonaparte a Josefina, que era de dimensiones notables, era rojo y con una transparencia excepcional, pero que ha desaparecido misteriosamente del Museo de Historia Natural donde se conservaba. Vamos a ver ahora clasificación de los ópalos. Bueno, tenemos el ópalo cristobalita tridimita, que es ópalo CT, ópalo C cristobalita, que como hemos dicho son microcristales. Luego tenemos el ópalo en forma de gel amorfo, con las esferas de silicio empacadas, que es el que nos interesa para el ópalo precioso. Y luego el ópalo de red amorfa, que es el que está presente en la hialita. Hay transiciones frecuentes entre los tres primeros tipos. Y aquí sí repetimos que, aun por esta razón no se podría llamar un mineral, pero que se ha considerado así. Bueno, entonces tenemos otra clasificación que sería más bien desde el punto de vista gemológico. El ópalo natural, que es aquel formado en un ambiente natural y que no ha sido ni tallado ni mejorado de ninguna forma excepto por la talla. El ópalo sintético, que es un material que se genera en un laboratorio, que tiene esencialmente la misma composición química y estructura física que el ópalo natural, pero está fabricado por un proceso industrial. Se utiliza mucho el ópalo sintético en piedras compuestas como dobletes, y tripletes, y se llamarían ópalos sintéticos compuestos, en este caso. El ópalo de imitación es un material natural o artificial que imita los colores del ópalo precioso, pero no tiene las mismas características químicas o las constantes gemológicas del ópalo natural. Por lo tanto, podría ser cualquier material como vidrio, plástico o cualquiera otro. Luego aquí tenemos la clasificación que utilizan en la Asociación Gemológica Australiana, que tiene el ópalo homogéneo natural, que llaman también sólido, el ópalo natural sobre la piedra roca, que sería el boulder, el ópalo precioso en la matriz de la roca que lo contiene, que es el ópalo matrix, el ópalo común natural, que no presenta juego de colores, que podría ser de varios colores, puede tener también diferentes transparencias, y el ópalo hidrófano. Este ópalo hidrófano puede ser con juego de colores o sin juego de colores, y su característica es que puede absorber agua y perder agua. Cuando absorbe agua, pierde los colores de difracción. Luego tenemos los ópalos tratados, que son aquellos que han sido sometidos a tinción o a algún tipo de cambio en el color de su cuerpo para que sea más oscuro y así resalten más los colores, etc. El ópalo compuesto natural, que puede ser una pequeña lámina de ópalo muy fina, apenas de décimas de milímetro, está sobre otro material oscuro, que puede ser también un ópalo sin juego de colores, oscuro, y a veces también
es un triplete con la parte de arriba de hialita o de cuarzo. Y luego tenemos en otra categoría los sintéticos y los de imitación. Bueno, aquí tenemos para que vean ustedes cómo sería entonces la manera de diferenciar estos. Aquí tenemos el ópalo sólido. Esto es muy importante ya que el ópalo es un material que cuando es de buena calidad es muy caro y muy precioso. O sea que puede alcanzar miles, una buena piedra puede alcanzar miles de dólares por quilate. Entonces, luego tenemos el doblete, que sería un trozo de ópalo sólido que es transparente y que le ponen debajo una piedra oscura o otro ópalo oscuro para hacer ya así un cuerpo de color más oscuro y mejorar su tonalidad, o sea, la intensidad de sus colores. Y luego tenemos el triplete, que como veis, que como ven, tiene apenas muy pequeño espesor, y entonces tenemos debajo el cuerpo negro y encima una cúpula que aumenta visiblemente la intensidad y la forma de los colores, pero que vamos a ver cómo distinguirlo. Este sería un ópalo natural, o sea, un ópalo boulder natural, ¿no? O un ópalo natural simplemente con, eso no es, la arenisca sería un ópalo gris aquí, y encima el ópalo precioso. Como vemos, la línea que une el ópalo precioso al ópalo común es una línea sinuosa, que no es recta, y que va de uno al otro sin que se pueda, digamos, meter allí un alfiler ni ninguna otra cosa. Aquí tenemos un triplete que para que ver si pueden diferenciar ustedes cuál sería el ópalo natural y cuál sería el triplete. Imagino que todos podéis ver que el triplete es este de la izquierda, que se ve como un poco más grisáceo, porque tiene encima el cuarzo o la hialita, que es como una lente de aumento para que los colores lleguen más hacia arriba, y a lo mejor sin esto pues sería insignificante su apariencia. Y también que se ahorran la cantidad de ópalo, porque al ser el ópalo muy caro, y si pones solamente unas décimas de milímetro te da para hacer muchas piedras. Pero entonces vemos que la manera de diferenciarlo es que vemos que los colores no llegan hasta arriba, como son estos. Aquí vemos que los colores llegan hasta el mismo borde de arriba, y aquí no. Aquí vemos como si los colores estuvieran inmersos debajo de esa nube. Esto es para el caso de que no podamos verlos por el lateral, que es como más fácil se distingue. Entonces aquí teníamos un doblete, ¿no? Entonces tenemos una capa muy pequeña de, perdón, un triplete, una capa muy pequeña de ópalo, aquí de apenas décimas de milímetros, el fondo oscuro y encima una cubierta de vidrio o de cuarzo. Y vemos que la línea es una línea recta, o sea que no se meten los materiales unos entre otros, como pasa en el ópalo natural, cuando está sobre el ópalo común o sobre la piedra. No habrá Aquí tenemos, no aquí sé si tenemos está varios, refiriendo. Sí, sí, sí. aquí tenemos, hay alguien que está hablando, que está abierto el micrófono. ¿Podrían cerrarlo, por favor? El micrófono. Loli. Es que me tapa la voz aquí. Ok, gracias. Bueno, aquí tenemos entonces varios ejemplos de ópalos tratados y naturales y sintéticos. Entonces, los ópalos tratados muchas veces son ópalos bastante porosos que se les hace un ahumado o también una solución de ácido con azúcar quemada, y entonces se sumergen en estos productos para que el cuerpo se vea oscuro y de esta manera resalten los colores espectrales. Aquí hay una tabla bueno, que saqué de Alibaba para que veáis, para que vean todas las clases de ópalo sintético que venden de todos los colores. Entonces nos entra la preocupación, ¿cómo vamos a distinguir entonces si un ópalo es sintético
o es natural. Bueno, aquí está. En el caso del ópalo sintético, cuando lo veamos con la lupa de 10 por, si la tenemos a la mano, vamos a ver que son como cuarteles definidos de colores en forma de panal de abeja. Mientras que eso no ocurre en el ópalo natural, que los colores van de una manera armoniosa por toda la piedra. Si lo vemos del lado, vamos a ver como unas columnas de color en el ópalo sintético, como en el caso de aquí, de la izquierda, que vemos estas columnas. Como he dicho, también hay tripletes y dobletes de ópalo sintético, o sea que hay que ver también cuál, o sea, no vamos a poder distinguir lo de los lados porque va a ser muy fino, pero sí vamos a poder distinguir la típica piel que presenta la típica distribución en hexágonos como panal de abeja, muy chiquitito. Bueno, el ópalo puede contener otras formas de sílice, como habíamos hablado antes. En este caso os muestro la cristobalita, que es tetragonal, y la tridimita, que está aquí a la derecha, que es triclínica, no hexagonal. Estas son fotografías microscópicas. Bueno, aquí a continuación tenemos las lepisferas, que es como se llaman las pequeñas esferas de sílice, que su rango puede variar entre 200 nanómetros y más o menos 450 nanómetros de tamaño, y están ordenadas. Y entonces, según el tamaño, nos van a dar diferentes colores. Las pequeñas van a dar colores azules y verdes, mientras las grandes van a dar colores rojos y anaranjados. Por esa causa es más valioso un ópalo que tenga tonalidades rojas y anaranjadas, ya que esas esferas grandes son más difíciles de conseguir. Bueno, entonces esto ya lo he mencionado anteriormente, que a menor tamaño se producen azules y verdes, y luego se producen naranjas y rojos. Y cuanto más uniforme sea el tamaño de las esferas, más definidos y brillantes serán los colores. Aquí hay un esquema donde se puede ver la diferencia entre el ópalo desordenado, que sería el poch o el ópalo común, y el ópalo precioso. Entonces, al incidir la luz, según el tamaño de las lepisferas, la difracción produce que se vean luces de los diferentes colores del espectro. Aquí tenemos un ópalo nugget de Australia, y esto sería la arenisca ferruginosa, una concreción que tendría dentro a lo mejor pues una arcilla, otra cosa que fue lavada y luego pasó el gel saturado en sílice que se depositó en forma de ópalo precioso. Y esas son las lepisferas correspondientes a este ejemplo. A continuación vamos a ver los factores de evaluación. Bueno, uno de los factores importantes para evaluar la calidad de un ópalo y por lo tanto su valor sería la transparencia. Puede variar de transparente a translúcido o opaco. El ópalo transparente a translúcido se denomina ópalo cristal, crystal opal, y el tono de su cuerpo puede ser negro, oscuro o claro. El término cristal se refiere a su apariencia y no a su estructura cristalina. Aquí tenemos una carta donde podemos ver la clasificación de tonalidad de cuerpo de N1 hacia N8 y los colores, cómo se verían de acuerdo con ese tono de fondo. A continuación tenemos unos ejemplos de ópalos del mundo. Por ejemplo, aquí arriba tenemos varios tipos de patrones, que sería otro de los factores importantes para el valor del ópalo. O sea que teníamos la transparencia, la intensidad de los colores y en lo cual influencia la tonalidad del cuerpo del ópalo, cuanto más oscuro, mejor. Y luego los patrones. Hay patrones muy raros, como por ejemplo los patrones de la escritura china y el arlequín o el peacock, que sería pavo, que son muy valorados. Bueno, uno de los yacimientos más legendarios de donde provienen estos ópalos es Lightning Ridge en Australia.
Y tenemos que en general, como lo que más importante del ópalo es los colores, no se va a tallar como facetas, sino que se va a tallar en forma de cabujón o en formas libres. Bueno, en este mapa de Mindat os muestro la situación de las diferentes minas que han sido, digamos, verificadas con coordenadas y todo. Por lo tanto, vemos que el ópalo se distribuye a lo largo y ancho del mundo. Esto se trata de ópalo tanto común como precioso. Entonces tenemos el ópalo de Australia y los ópalos de Etiopía, que son los más famosos hoy en día, pero también tenemos ópalos en Oregon, tenemos ópalos aquí, los que están en Eslovaquia y en otros lugares del mundo. Por ejemplo, en Perú también, en Argentina, etcétera. Aquí tenemos el mapa de Australia con la cuenca artesiana y el lugar donde primero se encontraron los ópalos fue en Australia Sur, en esta zona de Australia Sur, y después en Queensland y en New South Wales. Los últimos fueron los ópalos Boulder en Queensland, que es esta zona roja de aquí, que son las famosas rocas que tienen arenisca ferruginosa y encima tienen una capa de ópalo. Ahora vamos a ver unos cuantos ejemplos de ópalos de diferentes países. Aquí tenemos entonces ópalos de Australia en diferentes formas, así como de Etiopía, de México. Entonces vemos el ópalo negro, el coroid, que tiene como unas venas de ópalo dentro de la piedra que alberga el ópalo. Es este mismo, el yoba, que es parecido, que también tiene parte de la piedra, de la matriz, se asoma. En este caso se trataría de un ópalo matrix, todos ellos, pero que reciben estos nombres locales. Luego tenemos los cristal, que son los transparentes a translúcidos, que en el caso del cristal no se debe, o sea, no se debería poner detrás ningún oscurecimiento, porque realmente tienen su valor y son muy bonitos así tal cual como son, si son de buena calidad. El ópalo brasileño, de diferentes tonalidades, diferentes tipos de ópalo de vuelo, en forma de panal de abeja y con diferentes tipos de patrones. El de Honduras, que es más que nada un ópalo matrix, o sea, pequeños poros y de diferentes tamaños dentro de una matriz. El ópalo de fuego de México, que puede ser con fuego de colores o no, otro tipo de ópalos mexicanos. El boulder, que es entonces aquel que tiene un trozo de piedra sobre el cual se deposita el ópalo noble. Aquí tenemos otra de ópalos de Etiopía, donde podemos verlos con más detalle, diferentes tipos de patrones que hay. Hoy en día son muy famosos los que llaman los honeycomb o de panal de abeja. Y tienen un juego de colores muy bonito. Aquí tenemos por el patrón de panal de abeja, que no debemos confundir con el panal de abeja del ópalo sintético, que son muy chiquititos y hay que verlo con una lupa 10 por. Ópalo de Brasil y ópalo mexicano, que el ópalo mexicano de fuego puede ser con juego de colores no, como hemos dicho antes, pero que también es muy valorado para joyería, aunque no tenga juego de colores, porque tiene un color muy intenso, muy bonito. Puede tenerlo. Y de Brasil. Aquí tenemos ejemplos de ópalo boulder de Etiopía y de ópalo boulder de Australia, con la roca que alberga el ópalo y el ópalo rellenando las grietas. Aquí tenemos ópalos en bruto. En Etiopía hay ópalo negro, o sea, de cuerpo negro, de cuerpo blanco y gris. O sea, hay de todas las tonalidades y también de tono marrón. Aquí tenemos uno de Honduras, que como ven es muy pequeñita los poros. Aquí tenemos un nugget de Australia,
que sería entonces una concreción en la cual adentro se fue el relleno y se depositó el gel. Un ópalo claro de Etiopía, light, ópalo cristal, ópalo de fuego de Etiopía. En Etiopía también hay ópalo de fuego, no solamente en México. Aquí tenemos ópalo mexicano con juego de colores. Es aquí un ejemplo de ópalo hidrófano. Si se tiene un ópalo hidrófano y se sumerge en agua, se le va el juego de colores, y si se deja secar, puede volver a recibirlo. Pero a veces no quedan exactamente igual que como eran antes. Así que eso significa que hay que tener mucho cuidado de no mojarlos. Luego hablaremos, si quieren, al final sobre el cuidado de los ópalos. Aquí tenemos un ópalo negro tratado, que son de aquellos que habíamos hablado que los ahuman, les ponen un humo negro para oscurecer el cuerpo. Esto es ópalo negro de Australia, que es el rey de los ópalos de colores. El ópalo negro de Australia hasta ahora pues es el que mejor calidad tiene y también el más raro. Aquí tenemos un ópalo de Estados Unidos de la zona de Oregon, en el cual hay ópalos cristales con inclusiones que hacen parecer pues diferentes escenas. En este caso parece una escena espacial con las estrellas y las nebulosas. Pueden ser muy hermosos. Y un ópalo australiano negro arlequín pavo real, que sería uno muy raro y por lo tanto muy valioso. Aquí finaliza la presentación y solamente quedó por decir que para el cuidado de los ópalos no se deben guardar en lugares muy secos, ya que si pierden la humedad se pueden volver más frágiles y quebrarse. Entonces hay que tener cuidado de dónde se guardan. No se puede guardar tampoco entre algodones. Lo mejor sería en una bolsita de plástico y en una zona que tenga humedad, una humedad relativa. Si tienen alguna pregunta, pues estoy aquí para contestar. Bueno, hola, muchas gracias, Cristina. Lo que les rogamos que por favor hagan las preguntas a través del chat y yo se lo voy a ir leyendo a Cristina, y así ya nos puede contestar. Lo que me gustaría, Cristina, cuando dices, entonces el ópalo, ¿para pendiente sería lo más adecuado? ¿Para qué lugar crees que tendrían que, para qué destino, como gemas, como joyas, crees que es el más adecuado? Porque una sortija sería muy delicado, ¿o no? No, es posible usar ópalo para sortija, pero obviamente no puedes usarla para trabajar con ella, por ejemplo, para fregar o para hacer labores físicas. Pero si la montura protege la piedra un poco, la puedes usar en uno de los dedos del medio, pues no hay problema. Muy bien. A ver, aquí hay una pregunta de José. ¿Cómo podemos recuperar un ópalo que se nos ha agrietado? Eso ya es irrecuperable, porque si las grietas son superficiales, la única manera sería volviendo a pulir. Si la grieta es muy profunda, que ya interesa, digamos, todo el cuerpo del ópalo, pues entonces no tendría remedio. Pero si es superficial, sí, puliéndolo de nuevo. O sea, que se puede llevar a un lapidario que se lo pula otra vez, ¿no? Sí, exactamente. Bueno, después Jacobo Rubinstein te pregunta, que bueno, muy buena charla, te doy las gracias. ¿Cuánto cuesta por karate el ópalo? Pues los precios del ópalo, ¿Ciencia o tipo? los precios del ópalo son muy variados, porque depende de, como habéis visto, hay muchísima variedad de ópalos. Y hay ópalos que pueden costar millones de dólares si son de buena calidad, porque están en museos, por ejemplo, el ópalo Universo, el ópalo Aurora, todos estos ópalos famosos que hay en museos son ópalos que cuestan millones. Sí. Y pues miles de dólares, si es un ópalo negro, puede llegar a costar el quilate miles de dólares. Ahora, si es un ópalo con menos juego de color o no es tan intenso, entonces en la escala de valoración que se hace, se tiene en cuenta esos factores que hemos dicho antes, que es la transparencia, la intensidad del color, el patrón de los juegos de colores. Y entonces, según eso, y la rareza del patrón, el tamaño también, por supuesto. No es lo mismo un ópalo sólido que un ópalo boulder, por ejemplo, que está sobre una arenisca, ¿no?
Sí. En el caso del ópalo sólido, pues todo ello son quilates de ópalo. O sea que dependiendo de eso, pues varía el precio. Hay muchas A ver, tiendas, digamos, en internet donde puedes ver donde pueden ver diferentes precios de ópalos que venden, por ejemplo, a en ver, Australia, ah, que pueden ver variedad de precios. Los Sergio más Várez. baratos Ah, son más asequibles los ópalos de Etiopía que los de Australia actualmente. por algún motivo. Bueno, porque hay bastante producción en Australia y entonces Sí, eso ha ocasionado que, pues, que haya más oferta en el mercado. sí. A ver, Sergio Várez te pregunta, cuando el ópalo no tiene juego de colores, ¿cómo se puede saber si es noble? No es noble. Cuando No no es, no, tiene sí, juego de colores, no es noble. de acuerdo. Solo se llama Ah, noble o precioso cuando tenga juego de colores. Layel, que es Carlos García, tu jefe, dice, ¿los cationes proporcionan colores? ¿Los qué? Cationes. Si son los Si te cationes los que refieres, proporcionan colores. no, si te refieres al color del cuerpo del ópalo, Sí, eso es Carlos el que le puede. entonces, vale, Carlos, pregúntele a Carlos si se refiere al cuerpo del ópalo o a los colores espectrales, porque los colores espectrales son ópticos, un efecto óptico, obviamente. Entonces, el color del cuerpo del ópalo depende de las inclusiones o impurezas que tenga la sílice. Vale. Después, Víctor Contreras pregunta, ¿cómo se explotan los yacimientos? ¿Qué tipo de minería se lleva a cabo? Perdón, ¿puedes repetir? Sí, que cómo se explotan los yacimientos de ópalo. ¿Qué tipo de minería se lleva a cabo? Bueno, pues en Australia, por ejemplo, tenían al principio pues minería a cielo abierto, pero hoy en día son minas profundas, túneles que bajan con escalera y van siguiendo la veta, porque muchos de estos ópalos siguen pues una fisura o un límite entre lo que llaman ferricrete en inglés, que son las capas de erosión de las antiguas areniscas, como una superficie de erosión. Entonces siguen una trayectoria geológica, digamos así, de una capa o de una fisura. Entonces van siguiéndolo a través de los túneles. Es bastante peligroso y bastante fuerte, porque en Australia hay temperaturas muy altas y es un trabajo muy duro. Muy bien. Bueno, ¿cómo que no sé? El precio de un ópalo amarillo, todo amarillo, supongo que el fuego. Es que no entiendo la pregunta. El precio de un ópalo amarillo, todo amarillo, supongo que el fuego. No sé, yo creo que el fuego no es el amarillo, ¿no? Bueno, hay un ópalo común que es amarillento, color ocre, que no tiene transparencia, que es un ópalo agrietado, que ese no tiene casi valor. Pues puede conseguirse en cualquier mercadillo por pocos euros. Y luego el ópalo de fuego de México, dependiendo de Mm. su calidad y si tiene juego de colores o no, de la intensidad del color, en este caso, entonces puede ser valioso también, pero no llegan a ser tan valiosos como los del ópalo negro de Australia, que es el que alcanza los precios más altos. El ópalo de fuego se llama por esa forma así de llamaradas que tienen. No, el ópalo de fuego se llama porque es un ópalo que se crea en los volcanes, en las rocas volcánicas allí en Ah, México, vale, vale. y suele ser translúcido o Sí, transparente. vale. Yolanda de Pro Díaz dice, lo que ha mencionado de que no se mojen, ¿con el sudor sería suficiente para que se le vaya el juego de colores si está en contacto directo con la piel? ¿O para eso hay que sumergirlo a conciencia un buen rato debajo del agua? Si el ópalo es anhidro, o sea que no tiene la capacidad de absorber el agua, no le va a pasar nada con el sudor, ¿no? Aunque el sudor no es muy aconsejable para ningún tipo de gema que sea porosa, pero no hay ningún peligro que se le vaya el juego de colores. Vale. Si es un ópalo hidrógeno, tampoco, porque necesita sumergirlo realmente para que el agua penetre en toda la porosidad y entonces así de esa manera quite los juegos de colores, que puede ser si te metes en la ducha con él o si te metes en el mar. Si el ópalo es hidrófano, y en Etiopía hay muchos de los ópalos que están en el mercado son hidrófanos,
no debería de meterse en el agua. Vale. También te pregunta Josemi, ¿existen yacimientos de ópalo en España? Sí, existen yacimientos de ópalo en España, pero son ópalos comunes, de colores verdosos, colores ocre, color hielita, pues en donde está el cráter de Níjar, que hay los granates, también hay hielita. Hielita es como si fuera el ópalo Gel Network, ¿no? Es completamente transparente y a veces este ópalo lo utilizan para hacer las tripletes, la parte de arriba del triplete. Luego Sergio Várez te pregunta otra vez, ¿y dentro del ópalo hidrófana, cuándo se puede considerar como ópalo noble si no tiene juego de colores? ¿Perdón? El ópalo hidrófana. ¿Y dentro del ópalo hidrófana, cuándo se puede considerar como ópalo noble si no tiene juego de colores? El ópalo hidrófano lo hay con juego de colores y sin juego de colores, de los dos tipos. Hidrófano es solamente la cualidad de absorber el agua. Entonces puede ser con juego de colores o sin juego de colores. Si no tenía juego de colores y absorbe el agua, pues no va a pasar nada, porque no los va a perder, porque no los tenía de antes. Y si sí los tenía, pues los perdería y luego al secarse volvería a recuperarlos total o parcialmente. Bueno, y luego Julián Urrea, ¿cuál es el máximo exportador de ópalos ahora mismo a nivel mundial? ¿Y cuál crees que es el de mejor calidad? Bueno, Australia es el mayor exportador del mundo. Exporta alrededor del 50% de todas las exportaciones de ópalo del mundo. Y el de mejor calidad, pues el ópalo negro, con juego de color brillante. Luego, bueno, Conchi, que es la que antes te preguntaba por el amarillo, dices que creía que el amarillo también era de fuego. Después, otra, Marcos. ¿Qué clasificación química tendría? Yo he visto dentro de Strunz como óxido, pero podría estar dentro de los tectosilicatos, como el resto del grupo de la sílice, como el cuarzo, la calcedonia o el jaspe. Sí, así es. Puedes considerarlo de las dos maneras. Puedes considerar un óxido de silicio o un tectosilicato. Vale. Después Cristín pregunta, ¿el ópalo de fuego suele ser de un color más naranja? Exacto. Puede variar su tonalidad desde tonos pasteles, naranja claro, incluso amarillos claros. Lo que pasa que para que sea de fuego, generalmente se llama pues a los que son de más hacia color rojo, ¿no? Más anaranjados, más fuertes. Bien, esa Conchi, que ahora sé que es Conchi, ¿la piedra luna es un ópalo? No, para nada. La piedra luna es una adularia o piedra luna, es un feldespato. Bien. Es un mineral y el ópalo es amorfo. Renato Naranja te pregunta que cómo se identifica un ópalo a hidrófano. Pues cuando lo metes en el agua. Jolín, ni te lo cargas. Si no lo compras ya con ese conocimiento de la persona que te lo ha vendido, que te prevenga sobre ello, pues entonces la manera de saberlo es metiéndolo en el agua porque, como digo, en Etiopía hay diferentes tipos de ópalo y no todos son hidrófanos. O sea que no porque sea ópalo de Etiopía tiene que ser obligatoriamente hidrófano. También hay ópalo hidrófano en Australia, por cierto. Sí. Entonces Carlota Gómez te dice, entonces, ¿el ópalo de fuego recibe el nombre por su origen o por su color naranja del cuerpo? Y es también la duda que tenía, claro. Por el color naranja del cuerpo. Vale. Y por el origen, que dices que está relacionado con las rocas volcánicas, ¿no? Coinciden, pero no se crea como parte de la colada volcánica, sino que es un proceso posterior. Sí. En el cual el gel coloidal de silicio se deposita como hace también las ágatas y las calcedonias. Sí. En estos huecos de las lavas. De momento parece que no hay más preguntas, Cristina. Y lo que quería decir es, supongo que cuando tú compras un ópalo, cualquier gema te tienen que avisar si ha sufrido algún tipo de calentamiento. Hay calentamientos que dices que les ahuman a todo eso, cualquier proceso de estos posterior te lo tienen que advertir o no están obligados. Sí, están obligados. El tratamiento por tinción. Por tinción.
por tinción se considera un tratamiento grave. Sí. Entonces el cliente debe Con el ser caramelo, informado de ello. eso nos decías que le ponen caramelo y todo, azúcar quemado, vamos. Y ácido Eso es, sulfídrico, sí. estas cosas no están permitidas, ¿no? Dentro de, Sí, o sí. todo tratamiento está permitido siempre y cuando se le informe al cliente. Vale. Porque tú puedes vender un ópalo de plástico, puedes vender un ópalo sintético, puedes vender un ópalo tratado, y tú Sí, decirle al cliente, este es un ópalo de tal sitio tratado, o este es un ópalo sintético, o este es un ópalo, imitación de ópalo, pues. sí, Entonces lo importante aquí no es si está tratado o no, sino que el cliente debe saber la verdad de su material. sí, El engaño ocurre cuando se le dice al cliente que no es una cosa, sino otra. sí. Y eso es lo que estaría mal, claro. Y lo Aquí suelen hacer tenemos, mucho. para los que están interesados en este asunto, les recomiendo que se bajen los libros azules de la Comisión Internacional de Joyería, que tiene las siglas FIPJO, que están actualmente libres para que cualquier persona se lo pueda bajar, y tienen información muy valiosa al respecto sobre todos los materiales gemológicos y de joyería, tanto metales como diamantes, como piedras de color, perlas, materiales orgánicos, biogénicos, etcétera. Y cómo se debe regular la venta, qué es lo que está permitido, lo que no está permitido, lo que se debe informar al cliente. Rebeca Starosta te pregunta si cambian los colores en medio ácido. En medio ácido. Tú dices metido dentro de un ácido. A ver, Rebeca, aclara por favor la pregunta, Rebeca, en el chat, que no entendemos si se refiere que se han formado en medio ácido o si se sumerge en un ácido, no sabemos. A ver, otras preguntas y esperamos que Rebeca aclare su pregunta. Vale. Jenny Medina te pregunta si se tiene en cuenta a la hora de la comercialización la... No ha acabado, no sé lo que pone, perdona, ¿eh? Luego, Miren Zubiaga te pregunta, hola, si tallamos un ópalo color chocolate con juego de color y al perder el agua una zona se ha quedado más claro, creo que puede ser por la presencia de cal en el agua, ¿hay alguna forma de quitarlo? Lo vuelvo a leer, ¿lo ves? Es muy difícil porque si ya el ópalo, si se ha ido es porque el ópalo estaba teñido seguramente. Es decir, si un ópalo se despinta, porque dentro estaba negro y ahora ya no lo está, seguramente es porque tenía algo que lo estaba oscureciendo de forma artificial. O sea que estaba tratado. Bien, a Rebeca, que es la que preguntaba lo del ácido, se refería al sumergir en ácido un ópalo. Si cambiaban los colores al sumergir en ácido el ópalo. La verdad es que no lo sé, no he intentado nunca eso. Creo que no, pero tampoco dependerá del ácido, supongo, pero no. Creo que el cuarzo, que es un material bastante inerte a los Sí, ácidos, a la los ácidos sílice, no. no creo que lo cambiara, sinceramente, porque un vaso, un frasco de vidrio, que sílice también amorfa, ¿no? El vidrio, pues no está Sí. afectado por los ácidos. Así que mi primera conclusión deductiva, porque yo no lo he hecho nunca, es que no cambiará. Pero ¿cuál es el fluorhídrico? ¿Cuál es el que usan para esmerilar ácidos que hacen dibujitos al vidrio de...? Yo no lo probaría. A Bueno, yo ver, no lo... de hecho, el ópalo de esos que utilizan para oscurecer el azúcar quemado con el ácido sulfídrico no daña el ópalo. Lo que hace es sí, meterse en los poros y oscurece el cuerpo del ópalo. Pero los colores se ven mucho mejor. sí. Pero no Te es ácido, pregunto... es ácido con algo negro. Sí. A ver, te preguntan también... espera. ¿Dónde se descargan los libros? Pero yo creo que ya lo han puesto... Después han puesto dónde se descargan. En la página de Cívico. Sí, ahí ya lo han puesto, ya lo han puesto. Uh-huh. Después, si se tiene en cuenta a la hora de la comercialización, si proceden los ópalos de países en conflicto. Australia no lo es que yo sepa. Etiopía. Hoy en día eso es muy importante, es una discusión que se está llevando a cabo en todos los materiales que afectan, digamos, la mineralogía y la minería. Entonces hay ópalos que tienen su trazabilidad, que llaman hoy en día, ¿no?
su trazabilidad, con lo cual, por ejemplo, en Estados Unidos yo sé que hay minas que venden ópalos que garantizan que son de esa mina y que no están hechos, digamos, con fuerza humana esclava ni nada de esto. Ahora, si uno compra un ópalo en cualquier sitio, en un mercadillo, en qué sé yo, en Sri Lanka, en cualquier lugar, pues no sabes de dónde proviene el ópalo, por lo tanto no puedes estar seguro si fue obtenido en una mina que respeta el medio ambiente y los derechos laborales de los trabajadores. Bueno, y ya yo creo que te dan las gracias. La verdad, mira, la última pregunta de los ópalos como países en conflicto está bien porque visitamos las minas de Tanzania, ¿verdad? Y vimos de Tanzanita que vimos que no eran muy respetuosas. Pero bueno, yo creo que ya están y no hay más preguntas, Cristina. Bueno, pues gracias. Pues no, sigue. No, que siguen las preguntas. Miren, te pregunto, ¿la presencia de cal del agua puede quedarse dentro del ópalo y cómo se vería? ¿Puede que quede depositada y cambie el aspecto? La cal en el agua, ¿eh? Se cambia el... Yo pienso que si es un ópalo hidrófano, sí. Pienso que si es un ópalo hidrófano, sí. Si es un ópalo anhidro, no va a cambiar el ópalo. Porque el agua que está contenida en el ópalo anhidro está inmovilizada dentro del ópalo y no tiene porosidad. Mientras que la del ópalo hidrófano absorbe el agua. Entonces, si el agua que absorbe tiene alguna impureza, sea la que sea, incluida la cal, va a depositarse en los pequeños espacios intersticiales y por lo tanto le va a quitar cristalinidad al ópalo y el cuerpo sería más blanquecino. Bueno, aquí hay una que nos hace una pregunta muy curiosa y hay que ver cómo contestas. Julia, me regalaron cuando era pequeña un anillo con un ópalo precioso que cambia de color nacarado al azul brillante y al rosa. Pero lo curioso es que cuando vuelvo a Francia brilla el color azul mucho más intenso que en España. ¿Hay alguna razón? Eso tiene su explicación por la humedad ambiental. Por la humedad ambiental, claro. O sea, entonces, en España es un país que en algunos lugares es muy seco. Entonces, hay muchos materiales que son delicados y que tienen moléculas de agua, como es el caso del ópalo, ¿no? Pues si se someten a temperaturas muy altas y secas, pues se resquebrajan y pierden, digamos, cristalinidad, porque las pequeñas microfracturas que se hacen por la sequedad impiden que la luz atraviese la piedra de manera homogénea, porque tiene interrupciones. Vamos a poner como un ejemplo una esmeralda que no ha sido sometida a tratamiento de aceite, ¿no? Sí. Cuando tenemos una esmeralda, un berilo, esmeralda en bruto, que tenga muchas fisuras, etcétera, vamos a ver que no tiene transparencia. Y el color tampoco se ve muy bien. Sin embargo, si lo sumergimos en un aceite y lo calentamos en ese aceite, inmediatamente se ve más verde porque el agua o el aceite ocupan el lugar del aire y entonces la luz puede viajar de manera a través de la piedra. Bien. Miren, pregunta otra vez. ¿Hay hidrófanos de color chocolate? Y el color no importa para lo hidrófano o no hidrófano. Hidrófano es una característica de su estructura que es porosa y que puede absorber agua. Imagínate una esponja. Y la esponja puede ser de cualquier color. Sí. Porque puede tener impurezas que le dan color al ópalo, porque el ópalo en sí es sílice y la sílice es incolora. Lo que da color a la sílice, tanto la fenocristalina, los cuarzos, por ejemplo, amatista y otros tienen otras razones también por la presencia de hierro, hierro 2, hierro 3, etcétera, ¿no? Pero en el caso del ópalo, lo que le da color al ópalo está como inclusión, como impureza entre los espacios intersticiales del ópalo. Entonces, el hecho de ser hidrófano o no, no cambia eso. Lo que puede cambiar es si tú, líquido que quieres que absorba el ópalo, le das un tinte, ¿verdad? O le pones carbón o le pones lo que sea de manera que sea oscuro. Entonces ese líquido va a ser oscuro, va a meterse dentro del ópalo y por lo tanto los juegos de colores espectrales se van a ver más intensos. Muy bien.
Después otra... Se contestó la pregunta. Sí, a ver, veo que en respuesta Erika contesta que, supongo que a la pregunta de la que le dice que le cambia el color, que es más intenso en Francia, dice que también puede ser por el ángulo del sol. Claro, No sé. pues como es un efecto óptico, Sí. efectivamente, según la luz incide sobre la piedra, va a cambiar los colores, porque van a ir pasando a lo mejor de verde a azul o a rojo o a anaranjado, a medida que va barriendo la piedra y la voy moviendo, porque no es un color que está intrínseco en el cuerpo del ópalo, son efectos ópticos superpuestos al color del tono del cuerpo. Después, a Marcos vuelve a insistir en el tema también del tema de los países en conflicto y vulneración de los derechos laborales. Supongo que se puede extrapolar al resto de piedras preciosas, ¿cierto? Es correcto, sí. Hoy en día hay muchas ferias que van vendedores y compañías que son respetuosas y cumplen, digamos, con normas para garantizar al cliente la procedencia de estas piedras. Como ejemplo voy a poner la mina de rubíes de Groenlandia, que garantiza que las piedras vienen de allá y tienen, digamos, sus trabajadores, o sea, que han sacado sus rubíes de allí. O, por ejemplo, Gemfields, en Mozambique, que los yacimientos producen rubíes y otras piedras, que también garantizan que esas piedras vienen de allí porque tienen, digamos, lo que llaman el blockchain, que garantiza que en cada paso, desde que se extrae la piedra, pues hasta que llega al consumidor, se está respetando todas estas condiciones. Muy bien. Bueno, nos preguntan también si se puede volver a consultar, unos que han llegado tarde, si está grabada esta conferencia, incluso las preguntas, y lo vamos a colgar, mañana seguramente estará disponible en el canal del ICOG, o sea, el Colegio de Geólogos Televisión, en un canal de YouTube, o mirar en la página web del Colegio de Geólogos. Pues seguramente poniendo ópalos webinar en Google saldrá enseguida mañana o así, eso ya se podrá contactar. Y bueno, te dan las gracias. Pues gracias a todos vosotros por haber tomado parte de vuestro tiempo de confinamiento en escucharme. Y esta medida que ha tomado el Colegio de Geólogos me parece muy buena, que también lo han hecho otras personas, que nos ha ayudado a todos a pasar mejor estas temporadas que hemos pasado en casa. Y hay muchos compañeros pues que también han dado webinarios, que es muy de agradecer, y sobre todo la iniciativa del colegio de hacerlo en libre para que todas las personas tengan acceso a ellos. Pues nada, Cristina, nos queda más que darte las gracias de parte de todos. Ha sido muy interesante, muy bonita, la verdad es muy distinta. Bueno, me alegro que te haya gustado y bueno, cualquier pregunta adicional que tengáis, pues dirigirla al Colegio de Geólogos y ellos me la harán llegar. Muy bien. Bueno.